El tercer templo de Israel, historia, controversia y preparativos. Un lugar sagrado y disputado. Jerusalén, y en particular la explanada del templo, es un espacio de gran relevancia espiritual para judíos, cristianos y musulmanes. En este monte, conocido como Moriah en el Antiguo Testamento, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Siglos después, el rey Salomón construyó allí el templo de Yahvé hace más de 3000 años. Con el tiempo, este primer templo fue destruido por Nabucodonosor de Babilonia en el año 587 a.C. Posteriormente, Zorobabel reconstruyó el segundo templo, el cual fue ampliado y embellecido por el rey Herodes. Sin embargo, los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo. En la actualidad, sobre esta roca se encuentra el Domo de la Roca, un santuario musulmán con su cúpula dorada, junto a la mezquita de Al-Aqsa. Durante siglos, este sitio ha sido motivo de tensiones, ya que ha estado bajo dominio de distintos grupos, Israel en tiempos bíblicos, los cristianos en la época de las cruzadas y, en la actualidad, bajo la administración de la Autoridad Palestina. Intentos históricos de reconstrucción. A lo largo de la historia, ha habido intentos de reconstruir el templo. Uno de los más notables fue promovido por el emperador romano Juliano el Apóstata en el año 363 después de Cristo. Sin embargo, según el historiador Amiano Marcelino, misteriosas bolas de fuego emergieron de los cimientos del templo, impidiendo que los trabajos continuaran y causando la muerte de varios obreros. Para algunos, esto fue un sabotaje, para otros, una explosión de gas subterráneo. Los cristianos de la época lo interpretaron como un castigo divino. La esperanza judía y los preparativos actuales. Para muchos judíos, la reconstrucción del tercer templo sigue siendo una meta fundamental, basada en la orden de Dios en Éxodo 25:8, harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Sin embargo, hay distintas posturas dentro del judaísmo. Algunos creen que el templo debe construirse antes de la llegada del Mesías, mientras que otros sostienen que descenderá del cielo como un regalo de Dios. El Instituto del Templo, fundado en 1987 en Jerusalén, lidera los esfuerzos para la construcción del tercer templo. Esta organización cuenta con un museo que exhibe artefactos relacionados con los dos templos anteriores. Un centro de investigación dedicado a estudiar el pasado y futuro del templo. Todos los elementos preparados para el culto, candelabros, incensarios, muebles y utensilios sagrados. Piedras talladas y listas para la edificación. Sacerdotes y levitas entrenados en los rituales y sacrificios. Aceite, vino y la vaca roja preparados para los sacrificios de purificación. Un coro levítico que ya ha participado en eventos oficiales. Apoyos internacionales y obstáculos políticos. El movimiento para la construcción del tercer templo ha generado entusiasmo entre ciertos sectores judíos y cristianos. Algunos grupos evangélicos fundamentalistas apoyan financieramente el proyecto, pues creen que su erección precederá la segunda venida de Cristo. Figuras como Donald Trump han sido representadas en monedas del templo junto a Ciro el Grande, quien permitió la reconstrucción del segundo templo. Sin embargo, la principal dificultad radica en la ubicación. La explanada del templo está actualmente bajo administración palestina, que se opone a cualquier intento de reconstrucción. Esto convierte la idea en un asunto de alta sensibilidad política e internacional. La reconstrucción del tercer templo sigue siendo un tema de gran controversia y significación religiosa. Para algunos, es el cumplimiento de una profecía, para otros, un potencial detonante de conflictos. Lo que es seguro es que la discusión no es meramente teórica, ya existen preparativos concretos y una fuerte base de apoyo para que este anhelo se haga realidad. La cuestión del monte del templo en Jerusalén ha sido un punto focal de tensiones históricas, religiosas y políticas entre judíos y musulmanes. La idea de la reconstrucción del tercer templo, promovida por algunos sectores del judaísmo, entra en conflicto con la percepción islámica del monte del templo como un santuario inmutable, hogar de la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. La llamada Guerra Santa de Al-Aqsa refleja la resistencia islámica a cualquier intento de modificar el statu quo de este sitio sagrado. Mientras que las interpretaciones cristianas escatológicas ven en estos eventos posibles señales del fin de los tiempos.
El significado del monte del templo en el judaísmo y el islam. En la tradición judía, el monte del templo es el sitio donde se erigieron el primer y segundo templo, siendo el epicentro del culto mosaico y el lugar donde la presencia divina habitaba en el Kodesh HaKodashim. Según la escatología judía, la reconstrucción del tercer templo es un paso crucial hacia la llegada del Mesías y la restauración de la soberanía divina sobre Israel y el mundo. En contraste, el Islam considera el monte del templo como el tercer lugar más sagrado del Islam, ya que, según la tradición musulmana, Mahoma realizó su viaje nocturno, Isra y Miraj, desde la mezquita de Al-Aqsa hasta el cielo. Cualquier intento de reconstrucción del templo es visto como una profanación de un lugar sagrado y una agresión contra el Islam. La Guerra Santa de Al-Aqsa y la Brigada de los Mártires. El término Guerra Santa de Al-Aqsa hace referencia a la lucha de grupos islámicos, en particular la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, contra la presencia judía en el monte del templo y en general contra lo que consideran la ocupación israelí. Estos grupos han llevado a cabo ataques contra Israel en nombre de la defensa de Al-Aqsa, utilizando la narrativa de una yihad para movilizar apoyo en el mundo islámico. Interpretaciones cristianas del tercer templo y la profecía. Para muchas corrientes del cristianismo evangélico, la reconstrucción del tercer templo está vinculada con las profecías del fin de los tiempos. Basándose en pasajes como 2 Tesalonicenses 2:4 y Daniel 9:27, algunos creen que el anticristo entrará en el templo de Dios proclamándose como Dios antes del regreso de Cristo. Este evento sería una de las señales del fin de la era actual y del inicio del reinado de Cristo en la tierra. Otros, sin embargo, consideran que la abominación desoladora mencionada en la Biblia se refiere a eventos ya cumplidos en la historia judía, como la profanación del templo por Antíoco IV Epífanes o la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por los romanos. Conclusión. El monte del templo sigue siendo un epicentro de tensiones religiosas y políticas. Mientras que sectores del judaísmo trabajan activamente en la preparación para la reconstrucción del tercer templo, los grupos islámicos lo consideran una afrenta a la fe musulmana, justificando la Guerra Santa de Al-Aqsa. Al mismo tiempo, muchas interpretaciones cristianas ven en estos eventos indicios del cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. La intersección de estas creencias con la política contemporánea hace que cualquier movimiento en el monte del templo tenga repercusiones globales, aumentando las tensiones y los conflictos en la región y más allá.